más a West Houston, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que están llegando, que están conectándose al sistema, y gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, y gracias a Dios por su palabra, porque es la palabra de Dios la que en estos momentos nos da la fortaleza, nos da la fuerza, nos da la seguridad, nos da la confianza. El Salmo 125, del 1 al 4, dice, los que confían en Jehová. Dice, son como el monte de Sión, dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice, así Jehová está alrededor de sus hijos desde ahora y para siempre. Entonces, cuando nos reunimos, cuando empezamos, cuando nos sentamos, cuando dedicamos tiempo para reflexionar en la palabra, nos fortalecemos. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que nunca la profecía, la palabra de Dios, la revelación de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca los santos hombres de Dios hablaron por voluntad humana. O sea que cuando venimos y cuando nos abrimos la Biblia, abrimos la revelación de Dios, encontramos iluminación, encontramos información que no nos ha llegado, que no la tenemos aquí por voluntad humana, porque los santos hombres de Dios, dice, escribieron, dice, siendo inspirados por Dios y por obra del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén, mis hermanos, en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Y vean ustedes, ahí la palabra inspirados, los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra inspirados, nuestros, que Dios exhaló. A ver, vamos a hacer el ejercicio en casa. Vamos todos de alguna manera, vamos a hablar de la palabra de nuestros. Brevemente, así nada más, dice que Dios exhaló y los hombres inhalaron. Eso es nuestros. Eso es la palabra inspirados por Dios. Dios exhaló y los hombres inhalaron. Inhalaron la revelación de Dios. Inhalaron la iluminación y iluminaron la información que Dios tenía que darles. Gloria a Dios. Según de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura, la palabra de Dios, dice, es inspirada por Dios y es útil
y es útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios, la escritura, la revelación, la palabra de Dios, dice, es más cortante, que es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Porque dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Por eso cuando venimos nosotros a la iglesia, cuando venimos nosotros, cuando nos reunimos, no obtenemos nuestro ánimo, nuestras fuerzas, nuestra fortaleza, nuestro conocimiento de otras fuentes, no. Obtenemos nuestra fortaleza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque es útil, porque fue inspirada por Dios, porque es la palabra profética más segura. Entonces, en cualquier situación que estemos viviendo, necesitamos que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que nuestra fe no esté fundada en solamente una emoción, porque una emoción puede ser efímera, una emoción puede ser pasajera, una emoción puede ser temporal. Nuestra fe, más en estos momentos que estamos pasando de tribulación, nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en la sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, recuerdan, 1 Corintios capítulo 2, del verso 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui yo a ustedes, cuando fui a vosotros, dice, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo y de este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, la importancia de regresar a la Biblia, de regresar a la palabra de Dios. Y entonces llegamos aquí y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Dado que tenemos la palabra profética más segura, dado que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir, siendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, vamos a abrirla y vamos a continuar con nuestra serie que tenemos en Apocalipsis, y ahora estamos en el capítulo número 1, del verso 8 al verso número 11, y estamos nosotros en esa porción de la palabra del Señor. Apocalipsis, mis hermanos, como lo vimos nosotros, el tema del libro es la victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás. Y el propósito de este hermoso libro es dar ánimo y confianza a la iglesia en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, del temor. Se escribió esta carta
para dar ánimo y confianza a la iglesia del primer siglo que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Estaba en tribulación, estaba en medio del sufrimiento, y entonces esta carta vino a darles ánimo. Y empezó el capítulo número 1, inicia Juan, que es el autor de este libro, que está en la isla de Patmos, que había sido desterrado por el Imperio Romano. Y ahora dice, estaba yo, dice Juan, en el capítulo 1, verso 9 en adelante, dice, yo Juan vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, dice, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y empieza a revelarnos la revelación. ¿Y qué es lo que Juan ve en esa visión, capítulo 1? Ve a Cristo Jesús caminando en medio de los 7 candeleros de oro y que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Entonces, ¿qué son los 7 candeleros de oro? Los 7 candeleros de oro eres tú, soy yo. Los 7 candeleros de oro es la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. ¿Y qué son las 7 estrellas en su mano derecha? Las 7 estrellas en su mano derecha, dice, son los mensajeros de las 7 iglesias. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje del capítulo 1? El mensaje es que no importa en qué situación tú y yo podamos estar en esta vida, porque como dijimos en esta mañana, allá en Romanos capítulo 8, verso número 18, que aunque estemos atravesando por una situación difícil, vean ustedes, dice en el 8:18 de Romanos, dice ahí la palabra de Dios, pues tengo por cierto, lean ustedes, ahí Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables, dice, con la gloria venidera. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que no importa en qué situación te encuentras en este momento de aflicción, de preocupación, de problemas, de angustia, de estrés. No importa en qué situación estés, porque Cristo, el mensaje es, Cristo tiene cuidado de su iglesia. Ese es el mensaje que nos da el capítulo 1 de Apocalipsis, y dice que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Llegamos al capítulo 1 la semana pasada, al capítulo número 2. Y estuvimos hablando de ese mensaje que Cristo le da a la iglesia de Éfeso. Y estuvimos hablando del patrón que encontramos en el capítulo 2 y 3. De que Dios no solamente ve los errores que cometen sus hijos, también ve las cosas buenas que hacemos. Y en el patrón ese que encontramos, inicia diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco las cosas buenas que tú has hecho. Yo conozco tu esfuerzo. Mis hermanos y amigos, nosotros como seres humanos, y no que seamos malos realmente, pero porque vivimos en un mundo caído. Y de pronto, no que seamos malos, pero de pronto somos imperfectos. Cuando alguien cae, puede ser que un miembro, un amigo, un hermano en la iglesia o hermana, toda su vida ha servido al Señor, y luego comete un error y lo etiquetamos.
lo etiquetamos y juzgamos toda su vida por aquella equivocación que hizo. Qué bueno que Dios no nos trata de esa manera. Aunque yo les quiero recordar las palabras de Santiago, el hermano de Jesús, capítulo 2, verso 14 de Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Y la misericordia de Dios, dice, triunfa. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Dios no nos trata así. Él no solamente ve tus errores, no solamente ve tus debilidades, Él también ve tus fortalezas. Es el patrón que encontramos. Yo conozco tus obras. Y entonces es una manera hermosa en que Dios nos trata así, aunque ese amor no lo ciega, no le obstaculiza que vea lo que tenemos que mejorar, pero tiene una forma de acercarse a nosotros para decirnos las cosas. Lo mismo ocurre aquí en el capítulo número 2. Capítulo número 2 del verso 8 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vean la relevancia del mensaje, mis hermanos. El mensaje en esta mañana es de gran trascendencia. No porque lo escribió un psicólogo, no porque lo escribió un abogado, no porque lo escribió un político, no porque lo escribió un gran autor de libros, de decenas de libros, bestseller. No. Este mensaje es relevante porque lo escribió el que estuvo muerto y el que se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre y que ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre intercediendo por nosotros. Por eso es relevante lo que estamos nosotros leyendo, porque fue un mensaje enviado por nuestro Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice el primero y el postrero. Y está Juan escribiendo, y quien está dictando es nuestro Señor Jesús. Y él dice en el verso 9, le dice, está escribiendo Juan y el Señor le está diciendo, escribe Juan, y dice, yo conozco tus obras. Una vez más. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras, yo conozco el sufrimiento que tienes, yo conozco la necesidad que tienes, yo conozco tus obras. Ustedes recordarán, mis hermanos, nuestro Señor Jesús es omnisciente. Ustedes recuerdan allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, allá en aquella parte de la Escritura, donde dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, es capítulo 2, verso 25, dice, y no tenía... versos 24 y 25. Juan capítulo 2, versos 24 y 25 dice, pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dice el verso 25, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Dice, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, nuestro Señor Jesús nos conoce. Y aquí en el capítulo 2, verso 9 de Apocalipsis está diciendo, yo conozco tus obras. Sí, sé qué es lo que haces.
las cosas buenas que haces. Sé tu manera de actuar, sé lo que haces. Yo conozco tus obras, pero no solamente tus obras, conozco tu tribulación, tus angustias, conozco tu sufrimiento, tus preocupaciones, tus inseguridades, conozco ese estrés que tú tienes, yo lo conozco, también conozco tu pobreza, conozco la situación en la que estás tú viviendo. Qué hermoso, mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él no solamente conoce tus errores, no solamente conoce tus debilidades, mis debilidades, Él también conoce nuestras buenas o aquellas cosas que hacemos con amor para su honra y para su gloria. Pero en la siguiente parte del verso 9, no solamente el Señor conoce eso, también encara, también enfrenta a la iglesia en Esmirna y le dice, y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, dice, sino sinagoga de Satanás. Sí, también ve aquellas cosas y enfrenta a la iglesia en Esmirna y le dice gran verdad, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen realmente ser cristianos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Conozco la situación en la que estás. Pero no solamente le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco aquellas cosas correctas que hacen, pero también conozco aquellas cosas incorrectas que debes corregir. Pero también hay un mensaje de ánimo. Hay un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Cuando nosotros tratamos con Dios, siempre va a haber esperanza de un mañana mejor. Cuando nosotros tratamos con nuestro Dios, va a haber siempre esperanza. Y es una esperanza que necesitamos, porque en medio de un mundo lleno de pesimismo en el cual vivimos, en medio de un mundo de decadencia en el cual vivimos, necesitamos un rayo de esperanza. La misma naturaleza nos enseña que siempre hay esperanza de un mañana mejor. Que no importa qué tan negra sea la noche, va a haber un amanecer. Que no importa qué tan crudo haya sido el invierno de tu vida y que los jardines hayan perdido las flores, que el pasto se haya tornado café, que haya perdido su verdor. No importa si los árboles perdieron sus hojas, no importa si todo ese panorama hermoso ha cambiado, hay una primavera esperando y ese día va a llegar, esa primavera va a llegar y los jardines van a volver a ponerse llenos de colores, los pastos van a volver a ponerse verdes, los árboles van a volver a llenarse de hojas. La misma naturaleza nos enseña que después de un crudo invierno ha de llegar la primavera y los jardines volverán a llenarse de flores y habremos de volver a escuchar el canto de las aves y los cielos azules, porque no importa qué tan nublado esté el cielo de tu vida, hay un nuevo amanecer y vas a salir y vas a poder ver un cielo claro, un cielo azul, porque después de una gran tormenta siempre habrá un día lleno de sol y lleno de esperanza. Porque cuando tratamos con Dios, ese es el estilo de vida que vivimos. Y eso lo vivimos por causa, debido a nuestra fe.
porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Hebreos capítulo número 11, verso 1 y 2, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, en medio de cualquier tribulación, de cualquier angustia, la fe en Cristo Jesús va a ser la diferencia. Gloria, gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Y va a ser la diferencia, sí. Porque, mira, dice en el verso número 4, verso 5 de Hebreos, o verso 6, perdón, dice ahí que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que va a permitir que Dios haga milagros en tu vida, lo que va a permitir que Dios provea una nueva primavera para sus hijos, lo que va a permitir que Dios provea un jardín lleno de flores y de pastos verdes y de árboles frondosos, lo que va a hacer que Dios sobre milagrosamente, poderosamente, no va a ser tu necesidad o mi necesidad o el dolor que sintamos a medianoche. Ay, es que me duele la rodilla, y es que tengo insomnio, no puedo dormir, es que estoy preocupado por mi familia, es que no sé en qué va a terminar esta situación del virus, no sé en qué va a pasar, cómo voy a pagar mis deudas, no sé cómo voy a hacer, le he perdido el trabajo. Lo que va a mover a Dios a hacer el milagro en tu vida no va a ser esa preocupación, ese dolor que tienes. Lo que va a hacer a Dios hacer ese milagro en tu vida va a ser tu fe. Porque dice el verso 6 de Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a su nombre. Entonces necesitamos tener esa fe y esa confianza. Llegamos al verso 10 de Apocalipsis. Dice, no temas, no tengas miedo, verso 10. No tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Si va a haber una situación, dice, no tengas miedo, no tengas miedo. En la palabra de Dios, en la Biblia, dicen aquellos conocedores de la Biblia que la palabra temer o no tengas miedo, no tengas temor, se encuentra 365 veces en la Biblia. Y bueno, efectivamente, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmos 56:31. En el día que hay temor, yo confío en mi Dios. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Filipenses capítulo 4, verso 6
y al 7 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, temerosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la palabra, Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Salmos 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Juan capítulo 4 verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no sea perfeccionado en el amor. Salmos capítulo 23 verso 4, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu callado, dice, infundirán aliento. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces Dios le está diciendo a la iglesia en Esmirna, no tengas miedo. Y Dios te está diciendo hoy, a ti que me escuchas a través de este medio de comunicación, no tengas miedo, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No tengas miedo. En nada de lo que vas a padecer, en nada de lo que va a ocurrir, no hay que tener miedo, hay que estar confiados en Dios. Naturalmente, que a Dios rogando y con el mazo dando. Le he preguntado, ustedes saben que aquí en la congregación tenemos familias casi ya de toda América Latina. Hay familias de México, Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Cuba, Puerto Rico, etc. Y entonces yo les he preguntado, porque me gusta, por si no me conocen, me gustan mucho los dichos. De hecho, colecciono dichos. Y me gusta preguntar a los hermanos de Latinoamérica, me gusta preguntarles si ciertos dichos son populares o conocidos en esos países. Y la mayoría de los dichos sí, la mayoría de los dichos que decimos en México son conocidos en toda América Latina. Lo mismo los que se dicen en Colombia, se conocen en todo el mundo de habla hispana. Y entonces les pregunto yo acerca de ese dicho. ¿En tu tierra se escucha el dicho de a Dios rogando y con el mazo dando? Oh, sí, ¿cómo no? Bueno, detrás de los dichos hay una gran verdad. La mayoría de los dichos encierran una verdad bíblica. Vean ustedes. Por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. Amén. En otras palabras, nuestro deber, tu deber y mi deber es caminar confiados en Dios. Tu deber y mi deber es poner toda nuestra fe en el que vive por los siglos de los siglos. Y en esta situación que atravesamos no tenemos miedo, porque le rogamos a Dios, confiamos en Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, nos ponemos en las manos de Dios, pero tú y yo hacemos nuestra parte. No andamos culpando a los doctores o a los médicos o a los políticos, no. Tú y yo hacemos
nuestra parte. Nos lavamos las manos continuamente. Nos lavamos las manos. Nos quedamos en casa, número 2. Nos quedamos en casa, número 3. Si tienes que salir y llegas a tu casa, te quitas los zapatos. De hecho, te aconsejo, no entres por la puerta principal de tu casa. Entra por el garage, entra por la cochera de tu casa. Y debes tener un tapete por ahí grande. Te quitas los zapatos, le pones cloro o algún jabón bueno en el pedazo de alfombra, el tapete, y te limpias bien ahí los tenis, te limpias bien ahí los zapatos, porque a Dios rogando, sí, te pedimos, Señor, que nos protejas, que nos cuides de esta situación que vivimos, sí, pero no le dejamos todo a las manos de Dios. Hacemos nuestra parte, lo que nos toca hacer, porque Dios no va a venir o va a mandar un ángel para lavarnos las manos. Ay, Señor, lávame las manos con jabón, pero que sea jabón Palmolive, Señor. No, a ti y a mí nos corresponde lavarnos las manos, cuidarnos, quedarnos en casa, proteger a nuestra familia y proteger a la demás gente, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, confiamos en Dios y no tenemos miedo, pero hacemos lo que nos corresponde. Y continuamos ahí en la palabra de Dios. No tengas miedo, le dice Dios a la iglesia de Esmirna, no temas en nada. Va a haber sufrimiento, va a haber padecimiento, porque Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. No es un vocabulario literal, es un vocabulario simbólico. ¿Qué hay detrás de ese lenguaje? Que habrás de sufrir, echarán en la cárcel por 10 días, por un determinado periodo de tiempo. Ese sufrimiento, ese problema que tienes, eso que te aflige, no es para siempre, es temporal. Por eso dice Romanos 8:18, porque las aflicciones momentáneas, pasajeras, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En la aflicción, el sufrimiento que podamos tener en esta tierra es solamente por 10 días, es temporal, es momentáneo, es pasajero. Y dice ahí, pero sé fiel hasta la muerte. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sí, al Señor todos los días de tu vida, sí, pero también sé fiel, aunque tu vida esté en peligro, sé fiel al Señor, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y en el verso número 11, y terminamos, dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, el que tenga la humildad por abrir sus oídos y poner atención a la revelación de Dios, escucha el mensaje, escucha la voz de Dios. El que tenga la humildad, el que tenga la disposición, el que tenga el deseo, el que tenga esa voluntad de escuchar a Dios, porque Dios no te va a obligar que lo escuches. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice ahí la palabra de Dios, oiga, el que venciere a través de la fe,
Dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar la predicación. Si hay alguien, escúchenme bien antes de irnos, si hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor, que ya has escuchado el Evangelio, pero que no has tomado esa decisión, que has estado postergando tener ese encuentro personal con el Señor, y que en esta mañana quisieras dar ese paso de fe, ese primer paso de fe que es el bautismo, y quisieras venir a los pies del Señor, nos los puedes hacer saber a través del sistema y vamos a estar orando por ti. Si hay alguien que necesita la oración porque su fe está decayendo, hazlo saber y el equipo de oración de la iglesia, los guerreros de la oración estarán listos, estaremos listos para orar por tu situación. Nuestro hermano William y nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Daniel y María Fernanda, nuestro hermano Roger e Idalia, nuestra hermana Evelia Contreras y un servidor estaremos listos para ayudarte. Así que si hay alguien que necesita del Señor, haznoslo saber y nosotros vamos a estar contigo para que des ese paso en tu fe y tengas ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra inspirada por ti y es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Gracias, Señor, por habernos revelado este mensaje de no tengan miedo. Gracias, Señor, gracias que podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.